El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Los mares y océanos esconden no solo diversos habitantes, sino también vestigios de la humanidad. Miles de barcos hundidos contienen pedazos de nuestra historia milenaria. Adentrémonos en estas profundidades marinas y descubramos qué secretos ocultan. Entonces imagina que te sumerges en el lecho marino y allí descubres, no solo los restos de un barco pirata del siglo XVI. Los hemos visto muchas veces en diversos programas documentales y hemos leído sobre ellos en los libros, por lo que ya no resultan tan atrayentes. Entonces te sumerges en el fondo del océano y encuentras una enorme cantidad de vajillas de porcelana. Y no es simplemente porcelana que puedes comprar en la tienda, sino platos de más de 500 años de antigüedad. La dinastía Ming China desarrolló el comercio marítimo para importar productos de países extranjeros hace varios cientos de años. Un barco no sobrevivió a una tormenta en el mar y se hundió en algún lugar en la pendiente noroeste del Mar del Sur de China. Allí, buzos descubrieron un barco hundido con una valiosa carga a bordo. Miles de tazas, platos y jarros de porcelana con hermosos patrones pintados yacían entre las algas y la arena del mar. Los expertos contaron todos los artículos y afirmaron que el barco transportaba alrededor de 100.000 ítems. Pero no todos terminaron en la bodega de carga. Los objetos de valor se esparcieron por cientos de miles de metros cuadrados. Un caso similar ocurrió en el mar Mediterráneo. Un hombre estaba buceando en la costa de Israel y descubrió accidentalmente la carga marítima hundida más antigua del Mediterráneo oriental. Entre los restos, piezas de esculturas y estructuras de mármol yacían en el fondo del mar. Eran tan antiguas que se cubrieron de algas y se convirtieron en parte del paisaje submarino. Otro hallazgo inusual fue descubierto en la cordillera de aguas profundas del Océano Pacífico, al norte de las islas hawaianas, en una de las reservas marinas más grandes del mundo. Un buque de investigación navegó a lo largo del lecho marino y descubrió una carretera. Parte del fondo estaba cubierta con baldosas de ladrillo amarillo. También era similar a las baldosas que se utilizan para revestir una piscina. Los investigadores realizaron una expedición en este lugar desconocido y publicaron videos en línea. Descendieron hasta una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros y notaron un extraño sendero en el fondo hecho de ladrillos amarillos. Uno de los chicos bromeó y dijo que era el camino a la Atlántida. De hecho, el sendero no llevaba a ninguna parte. Y no fue hecho por humanos. La naturaleza creó este inusual paisaje. El lugar con losetas de piedra estaba en el fondo del lago, situado en la cima de una montaña submarina. Quizá en algún momento fue un volcán. El magma calentó la superficie y grietas aparecieron en el suelo. Estas hicieron que la superficie sólida pareciera un camino de ladrillos. De acuerdo, ¿qué tal si pasamos a algo más misterioso? Hace 20 años, un buque de investigación noruego descubrió agujeros extraños en el lecho marino en medio del Océano Atlántico. Luego, ya en 2022, otros investigadores hallaron algo similar, pero en el fondo del Océano Pacífico. Los científicos descubrieron alrededor de 200 agujeros en 3 lugares diferentes, a una profundidad de aproximadamente 3,5 kilómetros. Los hoyos estaban dispuestos en varias filas y debajo de cada uno había un túnel. Pero, ¿a dónde conducía? Para averiguarlo, primero necesitas descubrir quién hizo estos agujeros. Los científicos estudiaron animales que vivían a tal profundidad bajo una presión enorme. Imagina el peso de varias docenas de elefantes presionando una pequeña área del tamaño de una palma. Esa es aproximadamente la presión que ejerce el agua en estas profundidades. Pero aún así, algunos seres marinos han logrado adaptarse a tales condiciones. Los científicos han visto erizos de mar y gusanos, e incluso algunos peces grandes, pero ninguno de ellos hizo estos misteriosos hoyos. Vieron una extraña criatura con un cuerpo de tonos blancos y rosas dentro de uno de los agujeros. Era un anfípodo, uno de los representantes de la familia de los crustáceos. Los científicos lo capturaron e hicieron un poco de investigación. Este pequeño cangrejo de río estaba cavando un túnel con sus largas pinzas. Lo utiliza como hogar para esconderse y resguardar a su descendencia. O quizá el pequeño crustáceo estaba cavando túneles en busca de comida. Hay un lugar en el océano donde numerosos restos de naves yacen en el lecho marino. Y no estoy hablando de barcos de vela, sino de naves espaciales.
Este sitio se encuentra en el Océano Pacífico Sur y se llama Punto Nemo. Es el lugar más remoto de la Tierra en nuestro planeta. La isla más cercana está a más de 1.600 kilómetros de distancia. Allí solo te encontrarás con un océano infinito y completa soledad. Ni siquiera te cruzarás con peces y otras formas de vida marina aquí. El lugar recibe pocos nutrientes de los océanos del mundo porque las corrientes submarinas y el viento casi no llegan a esta área. Hay distintos microorganismos en el Punto Nemo, pero no es por eso por lo que estamos aquí. La razón son las bolas de fuego que a veces caen del cielo al agua. No son meteoritos, sino pedazos de cohetes espaciales, naves o satélites que fallaron en su misión. El Punto Nemo es un desierto oceánico, por lo que los restos espaciales no pueden dañar a nadie aquí. Incluso si algún objeto pesado provoca una ola gigante, esta no alcanzará la Tierra más cercana, ya que perderá toda su fuerza en el agua. Algunos arqueólogos creen que la ciudad más antigua del mundo tiene aproximadamente 9.500 años de antigüedad, pero no la encontrarás en tierra firme, ya que se ubica en el lecho marino, en el Golfo de Cambay, cerca de la costa de India. Allí los científicos han hallado muchos artefactos antiguos, como esculturas, muebles y otros artículos de interior. Analizaron un pedazo de madera encontrado en el lugar y determinaron que tenía más de 9.000 años. Estas personas aún están tratando de determinar qué tipo de ciudad era y cuándo existió. La tumba de Tutankamón es un hallazgo arqueológico muy famoso. Pero, ¿sabemos acerca del lugar de entierro del faraón más reciente de Egipto? Es posible que la tumba de Cleopatra se encuentre en algún lugar de la antigua ciudad de Alejandría, pero el problema es que está bajo el agua. Después de aproximadamente 1.600 años se hundió hasta el fondo del mar debido a inundaciones y terremotos y sus ruinas fueron descubiertas en 1998. Los científicos y constructores planean construir túneles submarinos en su territorio para transformar la ciudad en un museo subacuático. Puedes encontrarte con un fenómeno natural inusual, el brínicle, en las profundidades del Ártico y el Océano Austral de la Antártida. Parece un carámbano en el agua que atrae a los organismos marinos hacia él y los congela. Cuando la sal fluye fuera de las grietas del fondo oceánico, se congela, ya que su densidad es mayor que la del agua que la rodea. Al contacto con agua dulce se convierte en hielo líquido y, pues sí, se congela. Estrellas de mar, erizos y crustáceos quedaron atrapados allí al ser congelados por esta sal. El famoso Stonehenge tiene un doble submarino. En el fondo del lago Michigan, a una profundidad de unos 12 metros, científicos encontraron varias piedras rectangulares dispuestas en un círculo, justo como el famoso monumento antiguo de Inglaterra. En una de ellas notaron algo similar a la imagen de un mastodonte, un animal parecido al elefante que se extinguió hace más de 10.000 años. A pesar de las aparentes similitudes con Stonehenge, algunos científicos creen que la naturaleza pudo haber creado este monumento. En 2012, científicos encontraron un extraño objeto similar a una nave espacial extraterrestre en el fondo del lago Báltico. Este objeto de piedra tenía túneles y escaleras a su alrededor. Cuando la foto del hallazgo llegó a internet, muchos periódicos comenzaron a escribir que era algo de otro planeta. Pero los profesionales analizaron el artefacto y dijeron que no había nada extraterrestre en él. Era una formación rocosa natural. Sin embargo, nadie sabe cómo la naturaleza puede haber hecho algo así. Si pudieras meterte en la máquina del tiempo y viajar a 1969, te encontrarías con algo espectacular. Lo que estás viendo no es un desierto cualquiera. Es una de las cataratas más poderosas, completamente seca. En el verano y el otoño de 1969, el lado estadounidense de las cataratas del Niágara se quedó sin agua durante 6 meses. Los investigadores querían estudiar la pared rocosa de las cataratas. Temían que se volviera demasiado inestable a causa de la erosión. La erosión es el proceso por el cual las fuerzas naturales como el agua y el viento desgastan los materiales terrestres. Por ejemplo, si ves que el hielo de los glaciares se vuelve turbio, significa que se está produciendo erosión. 3 saltos que cruzan la frontera internacional entre Canadá y Estados Unidos forman juntos lo que conocemos como las magníficas cataratas del Niágara. Sus nombres son Catarata Canadiense, Catarata Estadounidense y Catarata Velo de Novia, de mayor a menor según su tamaño. La catarata estadounidense se encuentra en su totalidad del lado de ese país, mientras que la canadiense está principalmente en el lado de Canadá,
dividida por la Isla de la Cabra. La catarata Velo de Novia, la más pequeña de todas, está en el lado estadounidense, pero separada de las demás por la Isla Luna. ¿No te parece que Estados Unidos y Canadá tienen una frontera natural genial? Muchos no creían que se pudiera ir en contra de la naturaleza e impedir que fluyera una cantidad tan enorme de agua, pero fue posible. Hizo falta una presa de 182 metros a través del enorme río Niágara para cerrar estas asombrosas cataratas. Esto significa que tuvieron que desviar 272,000 litros de agua cada segundo para que el caudal restante pasara por encima de las cataratas canadienses, las más grandes. Para construir esa presa se utilizaron más de 27,000 toneladas de roca, y más de 1,000 camiones transportaron esa roca en el caluroso verano del 69. El 12 de junio, las cataratas estadounidenses se detuvieron luego de haber fluido durante más de 12,000 años. Entonces, las cataratas canadienses tomaron el caudal extra y lo absorbieron para que pudiera realizarse la investigación. Pero los lugareños estaban preocupados. Sabían que no era posible controlar tales cantidades de agua. Temían que el agua tomara otra ruta y provocara una inundación catastrófica. Les preocupaba que los turistas dejaran de venir si los equipos no conseguían que la cascada volviera a fluir como antes. Pero los turistas siguieron acudiendo, incluso ese mismo verano, y tuvieron una oportunidad única de ver algo a lo que nadie había accedido antes ni después. Durante ese periodo se construyó una pasarela provisional a solo 6 metros del borde de las cataratas, ahora secas. Ayudaba a los trabajadores a limpiar el fondo de lo que antes era un río. Así, los turistas podían ir allí y explorar el paisaje salvaje de las cataratas que normalmente estaba bajo el agua, hostil e inaccesible para los visitantes. Mientras exploraban el fondo seco de las cataratas, los investigadores se toparon con millones de monedas diferentes que la gente había arrojado al agua durante décadas, quizá para pedir un deseo o con algún otro propósito. ¡Vaya! Un chanchito de las cataratas del Niágara. La mayoría de esas monedas fueron retiradas. Me pregunto quién se las habrá quedado. Pero desde hace un par de décadas, cada vez vienen más turistas. Imagínate todo lo que podrían encontrar ahora. Más monedas, por supuesto, pero también cámaras perdidas, drones errantes, teléfonos móviles y otras cosas que los visitantes descuidados podrían dejar caer accidentalmente en las cascadas. La idea de eliminar toda el agua y convertir las cataratas del Niágara en un desierto resultó ser posible, pero puede que haya que volver a hacerlo. En 2020, los medios de comunicación informaron que 2 puentes peatonales de las cataratas del Niágara debían ser sustituidos o reparados. No es de extrañar, ya que tienen casi 120 años. Estos puentes están situados por encima de los rápidos. Los expertos debatieron si debían desviar el agua una vez más o no. La gente habla mucho de las cataratas del Niágara, y algunos creen que están entre las más altas del mundo, pero la verdad es que no es así. Son famosas, preciosas y sobrecogedoras, pero en lo que a altura se refiere, hay casi 500 cataratas en todo el mundo que son más altas que el Niágara. Tomemos como ejemplo el Salto del Ángel, situado en Venezuela, cuya altura es de 979 metros. Pero lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan especiales entre las demás es la cantidad de agua que fluye por ellas. Las cataratas muy altas no suelen tener grandes volúmenes de agua. La combinación de todas esas enormes cantidades de agua y la altura es lo que hace que las cataratas del Niágara sean tan impresionantes. Además, son unas de las más rápidas. El río Niágara apareció tras la última edad de hielo, junto con toda la cuenca de los Grandes Lagos, de la que forma parte. Hace 18,000 años, esta impresionante catarata no existía. Grandes capas de hielo cubrían la zona del sur de Ontario. Tenían entre 1,5 y 3 kilómetros de espesor. A medida que las capas de hielo se desplazaban hacia el sur, fueron creando las cuencas de los Grandes Lagos. Luego se derritieron, liberando enormes cantidades de agua en las cuencas. En general, el agua que bebemos es agua fósil. Solo el 1% se renueva a lo largo del año, y el 99% restante procede de las capas de hielo. La península del Niágara no ha estado bajo el hielo desde hace casi 12,500 años. Cuando el hielo se derritió, las aguas resultantes empezaron a bajar, por lo que más tarde se convirtió en el río Niágara, el lago Erie y el lago Ontario. Tardó mucho tiempo, pero el agua acabó erosionando los acantilados y formando estas espectaculares cataratas. Seguramente te habrás dado cuenta de que el río Niágara es asombrosamente verde. Este color específico nos indica lo poderosa que es el agua cuando se trata de erosión. Cada minuto, las cataratas del Niágara arrojan más de 60 toneladas de minerales disueltos.
Todo eso, junto con la sal disuelta y la roca finamente molida, hace que el color sea tan magnífico. Los habitantes de Estados Unidos y Canadá, o más exactamente, más de 1 millón de personas que tienen acceso a la zona, utilizan las aguas del río Niágara con distintos fines. Por ejemplo, para pescar, obtener agua potable, realizar actividades recreativas como nadar, navegar y observar aves, producir energía hidroeléctrica y mucho más. La primera central hidroeléctrica del mundo se construyó a finales del siglo XIX junto a las cataratas. Pronto empezó a dar sus frutos, porque la población obtuvo electricidad gracias a ella. Pero esta electricidad solo podía viajar 90 metros, así que había que realizar algunas mejoras. Nikola Tesla fue quien aceptó el reto e hizo los cambios necesarios. El científico descubrió que la electricidad podía viajar largas distancias si se utilizaba una corriente alterna. Hoy, varias centrales eléctricas ubicadas en las cataratas del Niágara proporcionan más de 2 millones de kilovatios de energía. Bien, te diré otro dato interesante. 1969 no fue el único año en que las cataratas del Niágara se detuvieron. En 1848, el agua no fluyó por allí durante casi 40 horas. Las cataratas ya eran muy célebres entre los turistas y una fuente de energía útil para la población local, así que no es de extrañar que todos entraran en pánico. Esta vez la culpa fue de la naturaleza. El hielo bloqueó el nacimiento del río Niágara. Un granjero estadounidense fue el primero en darse cuenta. Era el 29 de marzo y salió a dar un paseo justo antes de la medianoche. Pronto se dio cuenta de que no oía el potente rugido de las cataratas. Rápidamente se dirigió a la orilla del río y se quedó inmóvil, conmocionado. Apenas había agua. Las fábricas y los molinos tuvieron que cerrar porque dependían de eso. ¿Ves esta gran mancha bajo el agua cerca de la orilla? Es un arrecife de coral. Te invita a nadar más cerca, pero ten cuidado. Si llegas ahí, podría ser el último nado de tu vida. Aléjate del arrecife. ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan peligrosos los arrecifes de coral? Vamos a descubrirlo. Primero, adivina qué es un arrecife de coral. ¿Un acantilado submarino? ¿Rocas? ¿Un paisaje costero? ¿Algún lugar donde viven las conchas? Cerca, pero no es cierto. En resumen, un arrecife de coral es un ser vivo. Lo que vemos en aguas tropicales poco profundas son colonias de organismos llamados pólipos de coral. Son parientes lejanos de las medusas y las anémonas con superpoderes asombrosos. Pueden absorber el calcio del agua. Al hacerlo, convierten el calcio en rocas calizas duras. Estas rocas, como bloques de construcción, forman arrecifes de coral sólidos y se asientan en el fondo marino. Pero hay arrecifes de coral blandos que parecen plantas, flotan libremente con las corrientes, se mecen en distintas direcciones y parecen pulsar bajo el agua. No tienen bloques de coral sólidos, pero pueden desarrollar núcleos parecidos a árboles para mantener su posición. Tanto los arrecifes de coral duros como los blandos son criaturas hermosas, pero al mismo tiempo son muy peligrosos. Muchos barcos naufragaron al entrar en aguas poco profundas, ya que los bordes afilados de los arrecifes rasgaron sus cascos. Pero, ¿qué peligro hay para alguien que nada solo y no va a chocar contra el arrecife? Puedes bucear y disfrutar las hermosas vistas de los pólipos de coral, pero prepárate para encontrar criaturas inesperadas y desagradables. Un arrecife de coral no es solo una colonia viva, es el hogar de miles de diversas criaturas marinas, y algunas pueden ser muy peligrosas para los humanos. Como el pulpo, de anillos azules, por ejemplo. Es una criatura diminuta que seguro notarás, gracias a las manchas brillantes en su cuerpo. Pero no lo toques con la mano, ya que es una de las criaturas más venenosas de la Tierra. La cantidad de veneno tóxico que lleva este pulpo puede dañar a 26 personas, y es poco probable que sobrevivan a este encuentro. El veneno actúa en pocos minutos, y no existe antídoto en el mundo. Lo que lo hace aún más peligroso es que el piquete del pulpo no duele. Probablemente ni siquiera sabrás que te picó, hasta que aparezcan los primeros síntomas: parálisis corporal, problemas respiratorios y paro cardíaco. Pero aunque no notes al pulpo y pases de largo, probablemente notarás a la medusa de caja, cuyos tentáculos pueden alcanzar varios metros de largo. Parece una criatura del espacio profundo, y más vale que no te acerques. La medusa de caja es considerada la criatura más venenosa del mundo.
Hay células especiales en sus tentáculos que liberan una toxina llamada nematocistos. En los últimos 100 años, unas 70 personas perdieron la vida tras encontrarse con estas medusas. Pero lo más probable es que el número sea mucho mayor. Simplemente no conocemos todos esos casos. A diferencia del piquete indoloro del pulpo de anillos azules, el encuentro con una medusa de caja sí duele. Otro habitante peligroso de los arrecifes de coral es una roca. Sí, fíjate, nomás es una piedra que es parte del arrecife. Pero espera un momento. Parece que se mueve. No la toques. Es increíblemente venenosa. A estas alturas, probablemente ya te diste cuenta de que no es una piedra. Este es el pez piedra. Y este tipo con esa cara de pocos amigos es uno de los peces más venenosos del planeta. ¿Ves esas pequeñas púas a lo largo de su lomo? El pez las levanta cuando se siente en peligro. Si la toxina que cubre estas púas entra en tu cuerpo, tienes menos de 1 hora para tomar el antídoto. Si no lo logras a tiempo, mejor no pienses en el peor de los casos. ¿Todavía quieres nadar más cerca del arrecife de coral? Si es así, adelante. Hay otras criaturas aterradoras ahí. Esta, por ejemplo, no finge ser una roca o algo inofensivo. Se ve peligrosa. Y es peligrosa. Es la morena. Estas serpientes submarinas no son venenosas, pero encontrarse con ellas puede ser desagradable. Pueden morder de forma muy dolorosa, pero solo si las molestas en sus madrigueras. ¡Claro! Probablemente no querrás provocar a estas criaturas, pero podrías acercarte sin querer a su madriguera sin saber que viven ahí y picarla con el dedo. Una vez que lo hagas, prepárate para el contraataque. Por cierto, las morenas son tóxicas porque comen algas y peces tóxicos. Sin embargo, no pueden usar esta toxina contra ti a menos que intentes comértelas. Al acercarte al arrecife de coral, puedes encontrarte con una daga voladora. Este es el pez aguja, un pez delgado y rápido, con nariz afilada y dientes espinosos como agujas. Nada cerca de la superficie, junto a los arrecifes de coral a gran velocidad. Y luego, salta del agua y vuela a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Muchas personas han reportado haber sido gravemente heridas por este amigo. Esta parece alambre de púas con forma de estrella. Cientos de agujas afiladas cubren el cuerpo de la estrella de mar corona de espinas. Y más vale que no las toques. Cada espina en su cuerpo contiene toxinas peligrosas que causan dolor, náuseas, hinchazón e incluso pueden provocar un choque anafiláctico. Los arrecifes de coral no son solo un lugar para pasar el rato, sino también comida. Esta estrella de mar saca su estómago, cubre la superficie del arrecife con él y absorbe sus nutrientes. Es como sacado de una película de terror de ciencia ficción. Pero no creas que los corales son algo aterrador y peligroso. De hecho, los arrecifes de coral son de las cosas más útiles del océano. Incluso salvan vidas. ¿Sabías que las líneas de arrecifes de coral amortiguan el impacto de los tsunamis y protegen las costas de las inundaciones? Algunos arrecifes grandes, como la Gran Barrera de Coral, son el límite entre el mar abierto y las aguas poco profundas. Se extienden a lo largo de la costa y forman un muro protector que sirve de barrera contra tsunamis y deslaves. Durante una tormenta, los arrecifes de coral rocosos dispersan las olas grandes y suavizan su impacto en la costa. Pero lo más padre es que los corales ayudan a que tu perfil de Instagram se vea mejor. ¿Qué? Sí, así es. ¿Conoces esas hermosas fotos estilo paraíso, donde el agua cerca de la orilla es azul y la arena de la playa es blanca? Pues la arena obtiene este color único gracias a los corales. Como ya sabes, los cuerpos de los corales están hechos de carbonato de calcio. Cuando las olas y las tormentas destruyen los corales, arrastran estas partículas de calcio directamente a la orilla. Además de los corales, pequeños trozos de conchas marinas trituradas también terminan ahí. Con el tiempo, capa por capa, se acumulan para formar playas de arena blanca. Por cierto, los peces loro también participan en la creación de esta belleza. Estos pececitos se alimentan de algas que se pegan a los arrecifes de coral, así que también consumen trozos de coral junto con su comida. Luego, cuando están llenos, liberan las partículas de coral que eventualmente se convierten en la arena blanca. Uno de estos peces libera unos 90 kilogramos de desechos de coral al año. Así que, en cierto sentido, esta arena blanca aparece porque los peces loro hacen del 2. Los arrecifes de coral son antiguos.
El arrecife promedio crece a un ritmo de aproximadamente 1.8 centímetros por año. Y ahora, mira sus tamaños. La Gran Barrera de Coral se extiende por más de 2.300 kilómetros y ha estado creciendo durante 8.000 años. Ha estado aquí desde que la gente empezó a desarrollar la agricultura, domesticar animales y construir los primeros asentamientos. Y algunos arrecifes son mucho más antiguos. Por eso es tan importante preservar esta maravilla natural única, y los humanos terminan destruyéndolo. A menudo cuando los barcos chocan accidentalmente contra los arrecifes de coral. Cuando esto sucede, arruina el hogar de miles de criaturas marinas. Los ecosistemas oceánicos se ven gravemente afectados. Pero también tratamos de mejorar la situación. Los guardacostas protegen las áreas donde crecen los arrecifes de coral para que ninguna embarcación pueda acercarse. Estas majestuosas criaturas son una parte crucial de la naturaleza. Y esta es otra razón igual de importante por la que debemos mantenernos alejados de ellas. Bueno, aquí estás. Estás entrando en tu submarino sintiéndote un poco ansioso. Vas a descender cientos de metros debajo del agua para explorar el fondo del océano. Y tantas cosas pueden salir mal. Problemas técnicos, una presión de agua increíble, monstruos marinos peligrosos, misteriosos y escalofriantes sonidos. Espera, ¿qué? ¿Sonidos escalofriantes tan profundo bajo el agua? Sí, un extraño zumbido proviene de las profundidades del océano. Lo que lo hace aún más inquietante es que solo aparece durante el anochecer y el amanecer. Este ruido podría actuar como una campana de cena, ya que probablemente está relacionado con grandes grupos de criaturas marinas que se desplazan hacia arriba y hacia abajo en el agua para alimentarse. Pero hasta ahora es solo una teoría. Utilizando micrófonos submarinos de alta sensibilidad, investigadores registraron un misterioso zumbido de baja frecuencia a profundidades de 200 a 1000 metros. El sonido no era muy fuerte, apenas de 3 a 6 decibeles por encima del ruido de fondo habitual del océano. Para comparar, cuando alguien susurra en una biblioteca silenciosa, el sonido alcanza los 30 decibeles. El ruido submarino también tenía una cualidad zumbante o vibrante. Lo más extraño, a pesar de sus esfuerzos, los investigadores no pudieron identificar a una sola especie responsable del sonido. El ruido se origina en una región conocida como la zona crepuscular del océano. Esta es oscura y tiene pocos nutrientes, sin luz solar para la fotosíntesis. La vida allí depende de los desechos orgánicos que caen desde arriba, como organismos muertos o material de desecho. A la vez, aunque pueda parecer desolada, la zona crepuscular está lejos de estar vacía. Un estudio de 2015 estimó que hasta el 90% de los peces del mundo podrían vivir en esta zona, incluidas muchas especies aún por descubrir. Ahora, volviendo al misterioso ruido, los investigadores creen que el sonido podría estar vinculado a la migración vertical de pequeñas criaturas marinas como peces, camarones y calamares. Estos animales se desplazan hacia la superficie al atardecer para alimentarse de plancton y nutrientes. Utilizan la oscuridad para evitar a los depredadores y al amanecer regresan a las profundidades para esconderse. Esta migración, que es uno de los movimientos animales más grandes en la Tierra, involucra a miles de millones de organismos y ocurre diariamente. Los científicos sospechan que el extraño zumbido podría ocurrir durante esta migración, como una forma para que las criaturas se comuniquen o coordinen sus movimientos. También podría servir como una señal para indicar cuándo es seguro para un grupo subir a la superficie y alimentarse. Si algunos animales efectivamente usan el zumbido para comunicarse, podría ayudarnos a comprender mejor la vida en aguas profundas. Siempre se ha considerado que la zona crepuscular es un entorno silencioso, pero tal descubrimiento sugiere conductas sociales e interacciones complejas entre sus habitantes. Pero no solo el océano produce sonidos extraños, la Tierra también está zumbando constantemente. Por desgracia, no puedes escuchar esta banda sonora. Este zumbido no proviene de los terremotos, sino que es producido por vibraciones sutiles y continuas en la corteza del planeta. Son demasiado débiles para que las sintamos y solo pueden detectarse con un equipo especial. Los científicos saben desde hace tiempo sobre este fenómeno, el cual se llama oscilación libre, y han registrado este persistente zumbido. Los terremotos son los movimientos del suelo más notorios. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Tierra experimenta aproximadamente 500,000 terremotos cada año. De esos, solo 100,000 son lo suficientemente fuertes como para ser percibidos, y alrededor de 100 causan daños notables. Pero en los momentos más tranquilos entre terremotos, el planeta sigue vibrando constantemente con movimientos más pequeños e imperceptibles.
A diferencia de los sacudones repentinos de los terremotos, este zumbido es constante y uniforme, y es un subproducto de la actividad microsísmica. Los sismómetros, herramientas utilizadas para registrar las vibraciones del suelo, pueden detectar este sonido en cualquier parte de la Tierra. Durante años, los investigadores han estado debatiendo sobre los orígenes de este zumbido. Algunos pensaban que provenía de las olas del océano que se adentraban profundamente en el fondo marino. Otros creían que era causado por las olas que chocan en la superficie del océano. Para 2015, los científicos habían confirmado que ambos factores contribuían a la vibración constante de la Tierra. Y aunque este zumbido se ha registrado en tierra, ahora también tenemos grabaciones subacuáticas mucho más claras y detalladas. Para estudiar el zumbido, los investigadores utilizaron sismómetros esféricos en el fondo marino del Océano Índico cerca de una isla al este de Madagascar. Entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013, colocaron 57 sismómetros de caída libre en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Estos dispositivos están diseñados para hundirse hasta el fondo del océano y registrar incluso las vibraciones más débiles. A lo largo del estudio de 11 meses, el equipo filtró el ruido de las olas del océano y las corrientes del fondo marino. Obtuvieron señales claras y consistentes del zumbido de la Tierra, con picos en frecuencias de entre 2,9 y 4,5 MHz, muy por debajo del rango audible para el oído humano, que comienza en 20 Hz. El descubrimiento del sonido de la Tierra desde el fondo del océano es más que una mera curiosidad científica. Les proporciona a los investigadores una nueva forma de estudiar cómo se mueve la energía a través de la corteza y el manto del planeta. En cualquier caso, el mundo que nos rodea está lleno de sonidos extraños que a veces permanecen sin explicación. Uno de los ejemplos más intrigantes es el bloop, un sonido submarino increíblemente fuerte grabado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El sonido duró alrededor de 1 minuto y comenzó como un rumor bajo que luego aumentó en frecuencia. Era tan fuerte que los micrófonos submarinos lo detectaron a lo largo de unos asombrosos 4.800 kilómetros. Inicialmente algunos expertos pensaron que era el llamado de una enorme criatura marina desconocida. Sin embargo, el NOAA luego determinó que la fuente probablemente había sido el desprendimiento de icebergs, cuando grandes piezas de los glaciares antárticos se desprendían y se estrellaban en el mar. El sonido conocido como Julia, un extraño ruido similar a un arrullo, podría haber sido producido por un iceberg que rozó el fondo del océano. Otro sonido apodado Train, debido a su semejanza con el ruido de las ruedas de un tren sobre la vía, probablemente se originó en el mar de Ross en la Antártida. Luego está el Upsweep, un ruido áspero y estacional que se ha detectado en el Océano Pacífico desde 1991. A pesar de años de investigación, su causa exacta sigue siendo incierta. El mundo submarino también tiene sonidos extraños que pueden describirse como coros de peces. Científicos que estudian la vida marina frente a la costa de Port Hedland en Australia Occidental descubrieron que muchas especies de peces cantan en coros sincronizados al amanecer y al anochecer de manera similar a las aves. Durante más de 18 meses, los investigadores registraron toneladas de sonidos, incluidos unos llamados similares al de una bocina de niebla de parte del pez joya africano y sonidos rítmicos de ba 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 del pez murciélago. Estas canciones de los peces, que a menudo involucran llamados repetitivos que se superponen en grandes grupos, son especialmente importantes para el apareamiento, la alimentación y el comportamiento territorial. Más adentro del océano, los investigadores de la NOAA también exploraron los sonidos del Challenger Deep, la parte más profunda de la fosa de las Marianas. Utilizaron un micrófono revestido de titanio que logró resistir la intensa presión, más de 1000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Durante 23 días, el grabador capturó una gran cantidad de ruidos, desde las canciones inquietantes de las ballenas hasta el retumbar de terremotos distantes. Ya hemos descubierto que el océano está lleno de sonidos extraños, pero también puedes escuchar ruidos raros sobre la Tierra. Uno de los más desconcertantes es el zumbido, un ruido de baja frecuencia reportado por personas en áreas específicas como Taos, Nuevo México o Bristol, Inglaterra. Este sonido a menudo es descrito como un zumbido tenue similar al de un motor, y su origen sigue siendo un misterio. Algunos investigadores piensan que podría ser un fenómeno psicológico donde las personas se enfocan en sonidos de fondo sutiles que de otro modo podrían ignorar. En cualquier caso, aún no se ha encontrado una respuesta definitiva.
Las formaciones geológicas también pueden cantar. El puente arcoíris de Utah, un enorme arco de arenisca de 91 metros de altura, vibra como una cuerda de guitarra cuando está expuesto a sonidos, terremotos lejanos u olas cerca del lago Powell. Los científicos han estudiado sus frecuencias para comprender cómo tales vibraciones podrían afectar la estabilidad del puente con el tiempo. Curiosamente, los visitantes de este puente también han reportado haber escuchado sonidos de zumbido tenues. Los cielos también tienen sus propios ruidos inquietantes. Durante siglos, la gente en las regiones polares ha descrito sonidos leves de chisporroteo, estallidos y crepitaciones, acompañando a las auroras. Un investigador finlandés hizo las primeras grabaciones conocidas de estos sonidos y rastreó su origen hasta las descargas eléctricas en la atmósfera inferior. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes. Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el biodog y el biogoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Biodog resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido biodog de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos biogoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio.
Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Biodog, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos Biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen. Ballenas, específicamente ballenas de Bride. Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Bride. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la Fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí?
¿Y si ya hubiera caído en el punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Love Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Ocurrió hace 66 millones de años. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y trajo consigo caos y devastación. Las consecuencias trágicas de la espantosa colisión llevaron a la extinción de los dinosaurios. Sí, estoy hablando del asteroide Chicxulub, que dejó un cráter enorme en México y cambió la vida en la Tierra para siempre. Y ahora resulta que no fue la única roca cósmica que golpeó nuestro planeta en ese tiempo. Los científicos acaban de confirmar que hubo otro asteroide. Esta segunda roca espacial no era tan grande como Chicxulub, pero aún así fue significativa. Se estrelló en el océano frente a la costa de África Occidental y dejó detrás el cráter Nadir. Y déjame decirte, no fue una pequeña salpicadura. El impacto fue tan poderoso que desencadenó un tsunami completo. Tenía más de 800 metros de altura, casi tan alto como el Burj Khalifa, la estructura más alta construida por el ser humano en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hubo un segundo impacto? Un investigador, Austin Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt, identificó el cráter Nadir en 2022. El Dr. Nicholson estaba analizando unas exploraciones de alta tecnología del fondo oceánico cuando advirtió una enorme depresión de 9 kilómetros de ancho bajo 300 metros de agua. Pensó que podría ser un cráter formado por el impacto de un asteroide, pero en aquel momento, la evidencia que tenía no era concluyente. Y ahora, los científicos han confirmado que es una realidad. Un segundo asteroide impactó la Tierra durante la época de la extinción de los dinosaurios. Bien, veamos cómo descubrieron todo esto. Para empezar, había unas imágenes sísmicas en 3D de súper alta resolución que permitieron a los investigadores remover capas del fondo oceánico y obtener una visión clarísima del cráter. Fue como pasar de un viejo ultrasonido borroso a los escaneos en 3D donde puedes ver cada pequeño detalle. Los hallazgos confirmaron que el cráter fue dejado por un asteroide entre 450 y 500 metros de ancho. Y no solo creó un agujero en el suelo. El impacto fue tan intenso que produjo un pico central, formó crestas ascendentes alrededor del cráter e incluso dejó una zona de daño que se extendía por miles de kilómetros. Utilizando esas imágenes súper detalladas, los científicos han logrado reconstruir lo que sucedió justo después de que el asteroide impactara la superficie de nuestro planeta. Primero, chocó contra el océano y formó un cráter inicial en forma de cuenco. A medida que las ondas de choque se expandieron, el lecho marino se sacudió tan violentamente que provocó deslizamientos de tierra. Y los sedimentos blandos que rodeaban el cráter colapsaron hacia adentro y crearon así un notable borde. Como ya sabes, el impacto también desencadenó un tsunami, y fue tan poderoso que sus olas no solo se dirigieron hacia afuera, sino que en realidad se devolvieron hacia el cráter y dejaron enormes cicatrices en el fondo del océano. Y no fue nada más que una gran ola. No, fue toda una serie de olas, una cadena de tsunamis que arrasaba con todo a su paso. Este segundo impacto de asteroide es un gran acontecimiento para los científicos. Es una oportunidad rara de estudiar un cráter de impacto marino con un detalle tan increíble. Solo hay unos 20 cráteres marinos confirmados en el mundo, y ninguno de ellos ha sido captado con este nivel de precisión antes. Además, estos datos permiten a los científicos probar nuevas ideas sobre cómo se forman los cráteres en el agua. A diferencia de los cráteres en tierra, los cráteres marinos están ocultos bajo capas de sedimentos, lo que hace que sean difíciles de estudiar.
Pero con esta nueva imagen 3D, podemos observar el cráter en todas sus capas, como cortar un pastel para ver qué hay dentro. El Dr. Nicholson y su equipo sueñan con perforar el cráter y recuperar muestras desde lo profundo del suelo oceánico. Esto les permitiría medir la presión del impacto y averiguar qué sucedió en los minutos, horas y días posteriores a la colisión. Por supuesto, el asteroide Chicxulub sigue siendo la estrella del espectáculo cuando se trata de la extinción de los dinosaurios. Este viajero espacial era gigantesco, con un tamaño de entre 10 y 14 kilómetros de ancho. Golpeó la Tierra en un ángulo devastador y lanzó roca vaporizada y gas a la atmósfera. Provocó un invierno de impacto que duró 15 años, porque todo eso bloqueó el sol y sumió a la Tierra en la oscuridad. Probablemente, lo más fascinante es que algunos expertos piensan que el asteroide Nadir podría haber sido un fragmento que se desprendió de Chicxulub antes de impactar en la Tierra. Aún es solo una teoría, pero de ser cierta, podría significar que la Tierra recibió un doble impacto desde el espacio. Bien, viajemos en el tiempo al año 1908 en Siberia. Mira a tu alrededor. No ves más que árboles y ríos. Y de repente, un objeto enorme de unos 45 a 90 metros de diámetro atraviesa la atmósfera terrestre. ¿Es un cometa? ¿Un asteroide? Los científicos no están seguros. Lo que sí saben con certeza es que este intruso explotó en el cielo sobre Tunguska y provocó una de las explosiones más potentes registradas en la historia. Destruyó por completo el bosque debajo y derribó 80 millones de árboles en un área de alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados, más que ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Los árboles fueron aplastados y sus troncos quedaron desprovistos de ramas. También quedaron dispuestos en un extraño patrón radial alrededor del epicentro. ¿Pero qué habría pasado si esta explosión hubiera ocurrido sobre una ciudad? Cada edificio habría sido destruido y se habrían perdido incontables vidas. Por suerte, este desastre ocurrió en una parte súper remota de Siberia. Sin embargo, lo más inquietante es que cuando los científicos finalmente llegaron a la zona años después, no encontraron ningún cráter de impacto. No es de extrañar que esto haya provocado aún más misterio. La explicación más lógica es que cuando el objeto apareció en el cielo, probablemente a unos 5 a 10 kilómetros sobre el suelo, explotó antes de poder impactar. Y aún así, no impidió que la explosión arrasara con todo un bosque. Avancemos rápidamente hasta 2013 y veamos otro suceso asombroso, esta vez sobre una zona mucho más poblada, la ciudad de Chelyabinsk. Era una mañana habitual de febrero cuando un asteroide de aproximadamente 18 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo. Se movía a una velocidad impresionante de alrededor de 70.000 kilómetros por hora. Estalló en el aire, a unos 30 kilómetros sobre la ciudad. Fue una vista horrenda, pero el asteroide se desintegró lo suficientemente alto en la atmósfera sin tocar el suelo. Si hubiera impactado, la ciudad habría estado en grandes problemas. Porque aunque no hubo un impacto directo, la explosión aún creó una onda de choque que atravesó la atmósfera y golpeó el suelo con suficiente fuerza como para romper ventanas por todos lados. La explosión dañó alrededor de 7.200 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertes directas. Aún así, fue un gran... El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en dos delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy, muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano, son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir.
Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo.
La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta... Oye, no te asustes. Las aguas rojas que ves no son océanos de sangre. Son simplemente un fenómeno natural llamado marea roja. Las mareas rojas suelen ocurrir en Florida, especialmente en la plataforma del oeste, y pueden durar semanas o incluso meses. Básicamente son causadas por un aumento en los niveles de algas, de ahí el color. Estas algas producen toxinas que pueden ser dañinas para la vida marina. También son malas para nosotros los humanos, ya que si las ingerimos, tendremos malestar estomacal y visitas urgentes al baño. Los volcanes son aterradores, pero no hay nada más aterrador que ser arrasado por un flujo piroclástico. Estos flujos ardientes se mueven increíblemente rápido y alcanzan temperaturas extremas, incluso más calientes que tu horno en una noche de pizza.
Son como un espectáculo de fuegos artificiales de erupciones volcánicas, llenos de ceniza, lava y gas caliente, que se desplaza por las montañas a 80 kilómetros por hora. Algunos investigadores afirman que incluso podrían alcanzar velocidades de más de 700 kilómetros por hora, casi como un avión de pasajeros. Si tienes la mala suerte de estar en el camino de un flujo piroclástico, estás en grandes problemas. El calor por sí solo puede convertirte en una barbacoa humana, incluso si intentas esconderte en un edificio. El aire alrededor del flujo puede alcanzar temperaturas tan altas como para freír tus órganos internos, quemar tus ropas y derretir el metal hasta que se adhiera a tu piel. Muchas personas han perdido la vida a causa de estas corrientes, pero hay una historia increíble sobre un hombre llamado Ludger Silvaris. El 7 de mayo de 1902 hubo una gran erupción en la isla de Martinica. La noche anterior, Silvaris se había metido en problemas y terminó en la cárcel. Fue encerrado en una celda robusta de espaldas al volcán. A la mañana siguiente, el monte Pelée entró en erupción de forma inesperada, destruyendo Saint-Pierre en minutos. Las corrientes de lava acabaron con cerca de 30,000 personas, pero Silvaris sobrevivió en su celda y pasó a ser conocido como el hombre que vivió el día del juicio final. El equipo de rescate lo encontró 4 días después. Por cierto, la celda aún sigue en pie hoy en día. El 21 de agosto de 1986, un hombre se topó con algunos animales que no mostraban signos de vida en su camino a la aldea de Nios, en Camerún. Para su asombro, descubrió más tarde que todos en la aldea habían fallecido misteriosamente. Lo mismo había ocurrido en el lago Monoun en 1984. Resulta que esos incidentes trágicos fueron causados por algo llamado erupciones límnicas, que son desastres bastante raros en los que el dióxido de carbono estalla repentinamente desde las aguas del lago, formando una nube de gas peligrosa. Estos tipos de erupciones suelen ocurrir en lagos con altos niveles de CO2 y pueden estar asociadas a gases volcánicos y alta presión. Cualquier pequeño cambio en la temperatura o la presión puede desencadenar una erupción. Por lo tanto, los expertos han comenzado a buscar formas de liberar de manera segura el CO2 de lagos como Monoun y Nios para reducir el riesgo de desastres en el futuro. En marzo de 2024, un video captó el aterrador momento en el que una mujer desapareció en un agujero mientras recorría una tienda de China. La escena se desarrolló cuando el suelo bajo sus pies cedió, haciendo que cayera al abismo. En medio del caos, otra clienta fue a rescatar a la mujer que había caído. Su rápido pensar y la pronta respuesta de los equipos de emergencia y de los bomberos remediaron la situación, y solo hubo unas heridas menores para ambas mujeres. Una nube de yunque está compuesta por partículas de hielo que se forman en la cima de tormentas eléctricas muy altas o en esas enormes nubes cumulonimbos. La forma plana en la cima es causada por el aire que se eleva en la tormenta y se extiende al chocar con la estratosfera. Es por eso que se le llama nube de yunque, ya que se parece a la herramienta que usan los herreros. El aire de la nube de yunque es más fresco que el aire de la estratosfera, lo que impide que suba más alto. Puedes identificar estas nubes desde muy lejos, a veces a más de 160 kilómetros. A menudo se ven unas vetas de nieve saliendo del borde de la nube, conocidas como virgas. La nieve desaparece antes de llegar al suelo debido al aire seco. Si observas nubes que sobresalen de la parte superior plana o burbujean hacia arriba, se trata de una cima sobresaliente que indica una tormenta extremadamente fuerte. Se sabe que los yunques producen relámpagos peligrosos. Normalmente, los rayos provienen de la parte inferior de una tormenta,
Pero las nubes en forma de yunque pueden producir rayos muy potentes desde la parte superior. Este rayo puede golpear de la nada, incluso hasta a 50 kilómetros de distancia. Por lo tanto, mantén un ojo en esas nubes en forma de yunque si ves que se están formando cerca. Los lahares no son para tomar a la ligera. Básicamente son corrientes peligrosas y rápidas de rocas, ceniza y agua que descienden por las laderas de los volcanes. Es importante que todos estemos alerta ante ellos. Los científicos, los políticos e incluso nosotros, la gente común. Al entender cómo funcionan los lahares y su posible impacto, podemos intentar mantenernos a salvo cuando los volcanes comienzan a hacer de las suyas. Salvar vidas durante los desastres naturales es la clave. Hay dos tipos principales de lahares, los de escombros y los de flujo de lodo. Los lahares de escombros están llenos de materiales sólidos como rocas y cenizas, mientras que los de flujo de lodo están saturados de agua y son fangosos. Los lahares pueden ser provocados por el derretimiento rápido de nieve o hielo, por fuertes lluvias que caen sobre material volcánico suelto o incluso por una erupción del cráter de un lago. Las características del volcán y la presencia de agua son factores clave en cómo se forman y descienden los lahares cuesta abajo. Cuando los lahares se desploman por las montañas a velocidades de casi 200 kilómetros por hora, transportando montones de escombros, es una receta para el desastre. Ir a la playa para unas vacaciones doradas es lo mejor. No hay nada como tomar el sol, sentir la arena entre los dedos de los pies y escuchar las olas romper contra la orilla. Pero, aunque sea todo relajante e idílico, siempre mantén un ojo en el agua y nunca le des la espalda al océano. Es posible que conozcas algo sobre las corrientes de resaca y las mareas, pero ¿has oído hablar de las olas cuadradas? Es algo real y pueden ser bastante aterradoras. Las olas cuadradas, también conocidas como mares cruzados, ocurren cuando dos oleajes se encuentran, formando un patrón cuadrado único que se asemeja a un tablero de ajedrez. Se pueden encontrar a lo largo de las zonas costeras, y aunque son raras, pueden crear olas de hasta 3 metros de altura y dificultar la maniobra de los barcos y de los nadadores. Si te encuentras en el agua con olas cuadradas, podrías sentir que estás luchando contra dos corrientes diferentes. Lo mejor que puedes hacer es no alejarte demasiado de la orilla desde el principio y salir del agua tan pronto como las olas se vuelvan demasiado fuertes. Las olas cuadradas son más peligrosas para los botes y barcos, por lo que es mejor mantenerse en aguas poco profundas para estar a salvo. Los remolinos. Muchos animales aterradores viven en lo profundo más allá de las olas, como este calamar vampiro, que habita a casi 1000 metros bajo la superficie en casi completa oscuridad. Este animal tiene una capa similar a la de un vampiro, por eso su nombre. En lo más profundo del océano, este calamar no puede usar tinta para defenderse, por lo que ha desarrollado una táctica llamativa. Emite un ligero resplandor para ahuyentar a los depredadores. Si esta táctica falla, el calamar vampiro puede voltear su cuerpo hacia afuera, revelando pequeñas espinas. Cuando traduce su nombre científico, Vampiroteuthis infernalis significa calamar vampiro del infierno. A pesar de su aterradora apariencia, es un animal oceánico inofensivo. Esta criatura no provenía del espacio, pero el siguiente objeto definitivamente sí. Antes de que Elon Musk encontrara una manera de reutilizar cohetes, la NASA desechaba los antiguos después de lanzar astronautas al espacio, la mayoría de las veces en el océano o en los desiertos. En 2012, Jeff Bezos inició una misión para encontrar el cohete Apolo 11. Lo encontraron utilizando sonares, pero estaba en pésimas condiciones. Descansaba en el fondo del océano, no muy lejos del sitio predicho. Lograron rescatar el motor y reconstruirlo. La ciudad perdida más famosa es la Atlántida, pero lamentablemente aún no la hemos descubierto. Sin embargo, Heraclión también era solo un mito hasta que un piloto británico vio algo que parecía una ciudad mientras volaba sobre el mar Mediterráneo. Lo reportó y 60 años después, un grupo de buzos acudió al sitio.
Se quedaron asombrados cuando encontraron una ciudad entera bajo el agua. Estaba repleta de artefactos que podrían contarnos mucho acerca de la historia del lugar. Ahora es uno de los mejores sitios arqueológicos submarinos del mundo. Se cree que el aumento del nivel del mar causó que la ciudad entera quedara sumergida. El Titanic se hundió en 1912. Se afirmó oficialmente que los restos fueron descubiertos 74 años después. Sin embargo, en realidad un pescador encontró el Titanic 8 años antes mientras pescaba en el Océano Atlántico. Estaba sacando su red cuando vio una cabeza atrapada en ella. Afortunadamente era solo la cabeza de una muñeca. Años después, cuando el pescador había fallecido, su hijo vendió la muñeca a un coleccionista. Ella investigó y estudió a cada persona que tenía un juguete de porcelana en el Titanic y encontró a la dueña de la muñeca. Eva Hart estaba en el barco y llevaba consigo una muñeca. Eva sobrevivió a la catástrofe milagrosamente, pero su juguete no. Hart incluso escribió sobre la muñeca en su diario y cada detalle coincidía con el juguete que había encontrado el pescador. El pez trípode vive en lo profundo de la zona abisal, alrededor de 6.000 metros bajo la superficie. Está adaptado a semejantes profundidades y utiliza sus aletas de trípode para mantenerse quieto en el fondo. Esta criatura no tiene ojos grandes, pero incluso si los tuviera, serían inútiles en la oscuridad. En cambio, usa sus aletas como antenas para detectar cualquier movimiento en el agua. Esta criatura no tiene mucha suerte en lo que se refiere a vida amorosa, por lo que tuvo que desarrollar tácticas únicas para reproducirse. Un pez puede ser tanto macho como hembra. La siguiente criatura extravagante es el pez lagarto. Tiene montones de dientes afilados como navajas, una boca enorme y ojos realmente grandes, que utiliza para cazar. Todo esto hace que el animal luzca aterrador. El pez lagarto vive a profundidades de alrededor de 3.300 metros en la zona de medianoche, donde no hay luz. Este animal tan extraño se come todo lo que puede caber en su boca, desde peces pequeños hasta otros peces lagarto. Por otro lado, cuando ve a otros peces reptiles, probablemente se enamore en vez de asustarse, ya que encontrar pareja a esas profundidades no es una tarea fácil. Al igual que el pez trípode, el pez lagarto puede ser tanto macho como hembra al mismo tiempo. Cuando piensas en un río, generalmente te lo imaginas en tierra. Sin embargo, la naturaleza es bastante impredecible y ha creado un río que fluye bajo el océano en California a una profundidad de algo más de 3 kilómetros. Este río tiene todo lo que tiene un río común: troncos hundidos, árboles y rocas. Y a pesar de su singularidad, no es el único en el mundo. También hay otros en el Amazonas y en Groenlandia. Una aterradora criatura fue descubierta cerca de la costa de Angola por un vehículo operado a distancia. Parece que no tiene cabeza ni cuerpo. Estaba situada a una profundidad de alrededor de 1.300 metros. Tras realizar una investigación, los científicos concluyeron que no se trataba de nada de una película de ciencia ficción. Solo era un grupo de sifonóforos pegados entre sí. En 2015, un hombre estaba buceando en Cesárea y algo brillante captó su atención. Extendió su mano, lo agarró y se dio cuenta de que era una moneda de oro. Luego examinó el fondo y descubrió que había muchas más. Informó del incidente a las autoridades y concluyeron que había encontrado un tesoro árabe. Las monedas estaban hechas de sólido oro de 24 quilates y tenían unos cuantos miles de años de antigüedad. Sin embargo, debido a la salinidad y a la temperatura perfectas, lucían como nuevas. Las monedas pertenecían a un barco que transportaba carga. Fue atrapado en una tormenta y lamentablemente se hundió. Uno de los descubrimientos más extraños se ha realizado en el mar Báltico. Es una anomalía que parece haber sido creada por una civilización diferente. Fue descubierta por investigadores suecos y no tenían idea de lo que era. Tuvieron que pedir las opiniones de muchos otros científicos. Cuando se ve esta formación desde arriba, tiene 61 metros de largo y parece exactamente una nave espacial caída. Es difícil creer que se trate de una creación natural, pero está totalmente hecha por la naturaleza debido a que el mar Báltico ha sufrido muchas erosiones a lo largo de la historia. Lo más probable es que esa formación tan extraña sea el resultado de estos procesos. En Madagascar, un grupo de buzos quedaron impactados cuando encontraron esta monstruosidad de cuchillo de 2 metros en el lecho marino. Las especulaciones empezaron de inmediato y muchos dijeron que el cuchillo era de algunos gigantes que habían luchado contra megalodones y que vivieron en la Tierra hace miles y miles de años. Esa podría ser una bonita historia, pero lo más probable es que el cuchillo sea un accesorio de película que se perdió en el mar.
Uno de los animales más extraños del océano es el tiburón anguila. Se cree que este pez es la razón de todas esas historias de serpientes marinas que los exploradores del mar escribieron en el pasado. Estos animales viven bastante profundo en el océano, pero a veces pueden ser vistos en aguas más someras. Es muy raro, pero posible. El tiburón anguila tiene una gran boca con alrededor de 300 dientes. También tiene un cuerpo largo que se parece al de un lagarto, y es realmente una especie única. Su presa puede ser de la mitad de su tamaño, porque el estómago de este tiburón es como el de una serpiente y es capaz de tragar peces o crustáceos grandes. Ver algunos gusanos en tu jardín no es gran cosa, pero después de ver uno de 8 metros de largo en el océano, tu traje de neopreno se mojará aún más. Este gusano es muy raro y es completamente inofensivo para los humanos. En realidad no es un gusano gigante. Es un grupo de zooides que están unidos de tal manera que parecen un gusano. Por lo general solo comen plancton, bacterias y otros organismos diminutos que se pueden encontrar en el océano. Probablemente la criatura más aterradora del océano, que es 100% real, es la magnapina. Puede encontrarse en profundidades increíbles de 6.000 metros. Parece un Slenderman submarino, pero no es más que un calamar con tentáculos realmente largos que pueden alcanzar un tamaño terrorífico de 2,5 metros. Estos animales solo se han visto pocas veces y no sabemos mucho sobre ellos hasta el momento. ¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme.
así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos. Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie. Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino.
Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas